Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Habéis sido mucho lo que os habéis escrito en el webinar. Se va conectando gente minuto a minuto. Con lo cual, lo primero, daros las gracias a todos los asistentes. Hoy estoy aquí con Emilio, viejo amigo, emprendedor, y si tuviera que definirlo, no sabría por dónde empezar. Yo diría primero que es CEO y cofundador de Belka. Luego también muchos los conoceréis porque es bueno, pues un miembro activo del mundo emprendedor español bastante conocido. Tiene premios como Forbes 30 Under 30, el cual reconoce a gente que tiene menos de 30 años que está haciendo cosas muy chulas, ¿no? En el mundo del emprendimiento. Luego también pues, se ha sido reconocido por Nova como una de las 10 personas más influyentes en el mundo de la ingeniería, Premio Nacional de Marketing, Business Angel también, por si faltaba poco, ¿no? Y de hecho ha sido también reconocido en la lista del referente como uno de los Business Angels más activos en nuestro país. Emilio, creo que eso es una presentación más o menos resumida de tu trayectoria. Si quieres, bueno, yo empezaría el webinar contando algo bastante que creo que nos puede ilustrar, ¿no? A todos los que estamos aquí, que es cómo nació Belka. Yo recuerdo que nos conocimos porque, bueno, allá por 2020 estuvimos hablando, me contaste que pues, tu idea era montar una empresa que fabricara y vendiera motos eléctricas en España. Y oye, y aquí estamos, ¿no? Esa idea se transformó en una realidad aplastante. Somos todo oídos, yo iré preguntándote sobre la marcha también cosas que yo vea interesantes, pero bueno, yo partiría sobre, Perfecto. oye, cómo Belka ha llegado hasta hoy. Estupendo. Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Sé que además son horas complicadas porque mucha gente pues está trabajando, pero bueno, quien no pueda estar aquí pues ya lo verá en diferido. Voy a contar mi experiencia en la fase de ideación porque la fase de ideación tiene también implicaciones en nuestras finanzas personales, porque cuando estamos ideando un proyecto, cuando estamos en esa fase de incubación, de conceptualización de la idea, pues muchas veces nos preguntamos, oye, ¿podemos pasar por la etapa de ideación de un proyecto o de incubación de un proyecto sin dejar nuestro trabajo, sin sacrificar nuestra estabilidad personal o profesional? ¿O hay que dejarlo todo para meterse de lleno en, en una iniciativa, ¿no? En mi experiencia, eh, para quien no me conozca, llevo vinculado al mundo del emprendimiento desde los 21 años. Una de mis etapas profesionales fue liderando unos espacios de coworking que se llamaban Impact Hub. Allí tuve la oportunidad de conocer a más de 300 emprendedores, cada uno con sus historias, y me sirvió pues para entender qué es lo que funciona bien, qué es lo que funciona mal y qué es lo que funciona de forma excelente. Eh, Conocí a mucha gente en la etapa de ideación. Yo creo que es ahí donde más emprendedores hay. Transformar una idea en un proyecto creo que es el paso más complicado. Yo diría que el 90 y tantos por ciento de las ideas mueren, no se llegan a ejecutar, no se llegan a transformar en una empresa. En mi caso, antes de Belka, había pasado pues, por alrededor de unos 5, 6, 7 proyectos que habían sido testados, habían sido conceptualizados, pero nunca se llegaron a transformar en una empresa. Cuando empiezo, no cuando lanzo Belka, sino cuando empiezo a pensar en Belka, eh, pues yo trabajaba para otra empresa, para una empresa vinculada al sector. En este caso era Voy, startup de patinetes eléctricos compartidos. Y, y durante los fines de semana o durante las tardes, pues dedicaba parte de mi tiempo a desarrollar el proyecto de Belka, pero sin abandonar ese proyecto que me daba una cierta estabilidad financiera, una cierta estabilidad personal y que me permitía también seguir ahorrando dinero para cuando decidiese estar full time en mi propio proyecto, pues, pues tener un cierto colchón financiero para poder avanzar, lo que más adelante vamos a denominar como bootstrapping en este webinar. Eh, para que os hagáis una idea, yo empiezo a darle vueltas al proyecto de Belka en mayo, junio de 2019 y abandono mi puesto de trabajo el 31 de enero de 2020. Por lo tanto, aquí podéis ver cómo estuve manejando de forma
mixta, pues mi puesto de trabajo por cuenta ajena con la ideación o la incubación de un proyecto propio. Porque mucha gente me dice, oye Emilio, pero es que hay que dejar tu trabajo y dedicarte full time al proyecto desde el principio. Bueno, pues yo no lo considero así. Yo creo que hay una etapa donde creo que se puede compaginar bastante bien pues tu trabajo por cuenta ajena con la fase de ideación, porque es muy posible, de hecho, lo normal sería que mientras estás incubando la idea, llegues a un punto que des marcha atrás o que abandones. Es normal que llegues a un punto que digas, guau, pues creía que esto tenía sentido, pero estoy haciendo unos análisis, estoy haciendo unas investigaciones y veo que ya está el mercado saturado o veo que el coste de desarrollo del producto pues es muy alto o no me siento ahora mismo en mi mood emocional o personal para seguir con el proyecto y por lo tanto abandono, etcétera, etcétera. Entonces, de abandonar tu iniciativa personal, al menos tener las garantías de que vas a poder seguir pues, con tu trabajo por cuenta ajena, ¿no? Esto hablo de las personas que, para las que obviamente, y creo que somos la mayoría, pues el bienestar financiero es importante, ¿no? Eh, entonces, lo que hago durante ese tiempo pues es dedicar parte de mi tiempo y parte de mis recursos, tanto financieros como de talento y conocimientos, al desarrollo de la idea y llega el lanzamiento de mi empresa y a partir de ahí empieza el viaje que vamos a comentar ahora, ¿no? Porque no era suficiente con el bootstrapping o con los recursos propios. Obviamente, yo soy de los que dicen, y creo que es una opinión generalizada en el ecosistema, tanto inversor como emprendedor, que el primer inversor tienes que ser tú mismo. Entonces, quien quiera empezar un proyecto tiene que saber, tiene que haber ahorrado algo de dinero porque tú vas a tener que ser tu primer financiador y además va a ser alguna de las preguntas que te van a hacer los business angels en las primeras etapas. ¿Qué has invertido tú? ¿Qué sacrificios personales financieros has hecho? ¿Cuánto tiempo has dedicado a este proyecto? ¿Cuánto dinero has dedicado a este proyecto? También para que ellos puedan entender el nivel de esfuerzo y el nivel de, de inputs, de conocimiento y de recursos que el proyecto, aunque esté todavía en fase de conceptualización o en fase de premercado, lo que se le lleva invertido, ¿no? Por parte de los fundadores. Entonces, por eso el primer inversor, pues tienes que ser tú mismo. Dependiendo de la etapa de la empresa, pues vamos a tener unos orígenes de financiación diferentes. Cuando estamos en esa fase de descubrimiento del problema y de ver si realmente nuestro problema pues, soluciona un problema que hemos identificado, pues en esa primera fase, ¿no? Que estaríamos todavía desarrollando el MVP, hablamos de altísimo riesgo, muchas veces la empresa ni siquiera está constituida y ahí, es decir, no hay duda, recursos propios, es decir, ya sea con tiempo, ya sea con herramientas, ya sea poniendo pues, tu ordenador, cosas que tengas a nivel personal, pero vamos, es decir, no hay duda de que en esta fase el recurso propio es el primer elemento, el primer origen de financiación. ¿Que necesitamos un poquito más para desarrollar el producto? Pues Family, Friends and Fools, es decir, no tienes prácticamente nada, por lo tanto vas a tener seguramente que buscar acceso a financiación a gente de tu extrema confianza, porque no tienes algo lo suficientemente maduro, ni un deck, ni un concepto lo suficientemente maduro, o es tan alto el riesgo que va a ser muy difícil que el mercado de inversión te compre todavía la idea, ¿no? Y después, en esta fase, pues sí que puede aparecer algún business angel que esté, pues que tenga muy poquita aversión al riesgo. Después llegaría otra fase, que será la de Product Market Fit, que esto es, oye, tenemos ya un MVP en fase comercial, vamos a hacer el go-to-market. Y para hacer el go-to-market, pues se necesita algo de pasta. Se necesita algo de pasta pues, para invertir en ads, para seguir mejorando el producto, para
para hacer inbound marketing, para hacer outbound marketing, para diversas cosas vas a necesitar pasta, ¿no? Lo que buscas en el Product Market Fit al final es invertir dinero para ver dónde suena la campanita, ¿no? E identificar el motor de crecimiento. Cuando identifiquemos el motor de crecimiento ya nos iremos a otro tipo de inversores, ¿no? Cuando estemos en Product Market Fit, en haciendo el Go-to-Market, ahí seguirán apareciendo Business Angels, ya empezaremos a tratar con Venture Capitals. En España los Venture Capitals no ponen grandes sumas de dinero, es decir, si nos vamos a Estados Unidos, pues veremos que los Venture Capitals, un gerente de un Venture Capital no se levanta del sofá por menos de 2, 3, 4 millones de euros, y en España hay Venture Capitals que meten 100.000 euros o 150.000 euros. En Product Market Fit podemos hacer también campañas de equity crowdfunding, con recompensa, sin equity. Si hay preguntas sobre esto, pues encantado de resolverlas. Y ya cuando llegamos a una fase mayor de motor de crecimiento, pues ahí ya nos entran Venture Capitals, Media for Equity, Family Office, es decir, patrimoniales, patrimoniales de empresas, etcétera. Y después ya llegaría otra fase, que esto, pues, si estáis en este webinar es porque nadie está en esta fase, ¿no? Que sería la de escalado, ¿no? Donde ya aquí ya aparecen pues, grandes fondos de inversión, grandes venture capital o socios industriales. Pues aquí pues, podemos hablar de un Globo, por ejemplo, ¿no? De un Globo, de un Idealista, de un Cabify, etcétera, ¿no? Luego ahí, Emilio, Sí. no sé si quieres que hagamos un repaso de estas fuentes primero y luego abordamos detalles de cómo lo hizo Belka, ¿vale? Bueno, en su crecimiento. O prefieres eso, que veamos primero esta parte y luego Ujú. concretamos, ¿no? Cómo lo hiciste en Belka, porque de hecho nosotros que trabajamos con muchos clientes nos sorprendió un poco, ¿no? Con lo bien que se hizo en ese sentido, porque cada etapa, digamos que fue cumpliendo lo que en el manual que estás comentando, pues procedía en ese sentido. ¿Cómo lo hacemos? Abordamos primero esta parte, ¿no? Y luego Sí, vemos sí, sí, la parte de... voy contando, Vale, haciendo alusiones a Belka. ok, Primera perfecto. etapa, bootstrapping. Yo meto, y cualquier emprendedor que esté aquí pues va a tener que hacerlo, ¿no? Meto todos el 40 o 50% de mis ahorros los meto en Belka, y después me reservo otra parte de mis ahorros para subsistir un año sin cobrar. Que esto es muy importante. No se trata solamente de meter todos tus ahorros en tu emprendimiento, sino de dejar un colchón para poder sobrevivir, básicamente, ¿no? Entonces, para mí esa fue la primera inversión. Es decir, cuando voy a constituir la empresa, yo pongo pues, gran parte de mis ahorros, me reservo un pequeño colchón para poder subsistir. Mis socios, exactamente igual. Incluso alguno pidió un crédito personal para poder capitalizar la empresa. Yo no pedí ningún crédito personal, no me gusta, pero sí que hice una campaña de ahorro importante en mi vida durante 2-3 años. Típicos sacrificios de no irte de viaje, de no hacer locuras cuando te vas a un restaurante, etc. Control de gasto para poder incrementar ahorro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este sería ya el primer consejo, ¿no? Vas a hacer bootstrapping, sabes que no te vas a poder financiar con las operaciones del proyecto en el corto plazo o que no va a ser suficiente, como era nuestro caso, porque además desde que empezamos a producir una moto hasta que la vendemos pueden pasar 7, 8, 9 meses. Por lo tanto, nuestro circulante es siempre negativo, siempre hemos tenido problemas de cash flow, y eso pues y como os imagináis, pues producir vehículos eléctricos tiene unas intensidades de capital elevadas. Por lo tanto, ya sabíamos, todo el planning financiero estaba enfocado a tener que levantar varias rondas de inversión durante los primeros años, porque sabíamos que es un negocio que tiene unas demandas de capital importantes. Entonces, si lanzamos el proyecto en febrero de 2020, íbamos a validar que existía ese product market fit simplemente utilizando pues una landing donde la gente podía hacer pre-orders de nuestros vehículos. Pre-orders o pruebas, ¿no? Y esas iban a ser las métricas que después le íbamos a llevar a algunos business angels.
No teníamos todavía la moto en marcha, además estaba a punto de estallar la pandemia. Entonces, lo que hice fue, tenemos que presentar algún tipo de métrica al final a mis amigos y a los business angels. ¿Y cuáles iban a ser ese tipo de métricas? Pues ese tipo de métricas iban a ser de la landing, sacar cuánta gente está registrada para probar la moto y cuánta gente ha pagado pues 500 euros por hacer una reserva del vehículo. De esa forma, sin tener todavía el vehículo terminado, pues ya empiezas a tener unas métricas que puedes presentar a un business angel para decir, oye, hay mercado, hay mercado. Y si conseguimos pues 250.000 euros, pues podemos terminar una preserie y que no va a ser la moto de nuestros sueños, va a ser una moto, yo siempre digo, look like, work like, parecida a la de nuestros sueños, pero nos va a permitir hacer muchas pruebas y nos va a permitir experimentar con los clientes. Además que los early adopters, por experiencia, suelen ser bastante generosos. Los early adopters son emprendedores del consumo y los early adopters suelen ser bastante generosos en el feedback y suelen ser bastante generosos en el scoring de puntuar un producto o una experiencia, en el sentido de que son conscientes de que son los primeros y son conscientes de que saben que la experiencia va a ser mejorable y de que ellos forman parte de esa mejora de la experiencia. Es decir, los early adopters entienden perfectamente que están ante un producto en una fase simplemente satisfactoria, no de alcanzar la perfección, ¿no? Porque tú cuando haces un MVP o cuando haces un primer go-to-market, tu producto ni es un 100 en usabilidad, ni es un 100 en fiabilidad, ni es un 100 en usabilidad y seguramente tampoco sea un 100 en diseño. Simplemente tiene que ser satisfactorio para poder hacer X y pruebas, ¿no? Eso fue lo que hicimos y conseguimos captar 250.000 euros para hacer esa primera preserie. Lo hicimos mediante LinkedIn, también aquí para que veáis el poder de LinkedIn. Es verdad que tiene que haber una estrategia, tiene que estar todo bastante bien, bastante bien ordenadito. No es pedir dinero por LinkedIn y que caiga a vuestra cuenta bancaria, obviamente, ¿no? Pues hay unos procesos, hay un circuito de pasos que hay que seguir, hay que alinear pues, la parte administrativa de negocio con la parte más jurídica y más procesal, pero es un proceso para que nos entendamos que me duró unos 2 meses. Es decir, no es una locura de tiempo, ¿vale? Recordemos, aquí entran business angels, amigos y locos, ¿no? Yo como soy Yo muy aquí mío, no me... Sí, creo, dime, perdona Javi. Emilio, que aquí hay mucha startup que, claro, dependiendo de la fase en la que esté, dice, no, es que yo espero cerrarlo en 2 meses, pero es lo que tú dices, ¿no? Es, cuando hablas de Friends, Family and Fools, ahí sí pueden ser 2 meses, luego ya es distinto, ¿no? Luego ya sí tienes que planificar bien, porque una ronda, digamos, se puede alargar bastante más, 6, 7 meses, cosas así, ¿verdad? Efectivamente, después ya cuando hables con los Venture Capital, yo tengo experiencias de negociaciones que han durado 1 año y medio o incluso 2 años. Ya los Venture Capitals van a otra, ¿no? Después lo podré comentar más adelante. Yo supongo que aquí, sobre todo, hay gente en fase early stage, entonces creo que esto sí que les interesará mucho. Eh, es importante, chicos, que comuniquéis que estéis en ronda. Mucha gente no lo hace por un tema de secretismo. Bueno, no quiero que la gente sepa que busco dinero o no quiero comunicar abiertamente que estoy en ronda de inversión. Hombre, si no comunicas que estás en ronda de inversión, pues vas a tener un alcance muchísimo menor de business angels. ¿Cómo contactas con business angels que están interesados? Bueno, el primer documento que os voy a compartir por el chat, que además me parece que está bastante bien filtrado, igual alguno de vosotros pues ya lo tiene, es un listado de los 200 business angels más activos que hay en España y además tenéis un hipervínculo que os lleva directamente a su LinkedIn, ¿no? Cuando comparto esto en estas clases, algunos business angels se enfadan conmigo porque les llegarán unos cuantos proyectos, ¿no? Pero otros me dan las gracias también porque al final les estoy llevando deal flow. ¿Eh? Y eso también lo tienen que agradecer. Entonces, tengamos esto en cuenta porque
porque es muy importante. ¿Dónde conocemos a los Business Angels? Hombre, LinkedIn es una herramienta bastante habitual, suelen estar en LinkedIn. eh, eh, y para mí ha sido una plataforma donde las 4 ampliaciones de capital que he hecho, pues ha sido una plataforma de difusión muy, muy importante. Pero al principio, lo que cuesta son los primeros 2, 3 Business Angels. Una vez consigues 2, 3 y alguno de renombre, es como una chispa que hace un incendio, porque vienen todos detrás, ¿no? Es un ecosistema pequeño y muy interconectado. Entonces, lo importante aquí es entrar, es dar paso, es conseguir la llave que te dé acceso. Mis consejos, eh, asistir constantemente a pitch days, a competiciones de emprendimiento, a foros de inversión, etcétera, etcétera. Pitchear. Estar en muchos circuitos de pitches, porque los inversores no son tantos, los inversores que hay en España, y suelen estar siempre en los mismos sitios. Que si el Alhambra Ventures, que si el South Summit, que si el Startup Olé, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, yo me mapearía todos los eventos que hay para pitchear en España y haría pues un planning, un calendario de, en mayo voy al Alhambra Ventures, en junio voy al South Summit. E intentaría ir a todos, a todos. O sea, son todo oportunidades de venta. No hay muchas más oportunidades de venta eh, y de conectar con un inversor que los pitch days, porque después del pitch days pues hay una fiesta, hay una cena, hay un cóctel y tienes la oportunidad de conectar con ellos pues de una forma más humana y más personal. Yo Emilio, por tengo... entrar, perdona, hay una pregunta bueno, Sí, que tiene voy a que ver. empezar a Vale. lanzar alguna pregunta, ¿vale? Previamente Jorge Baranda ha hecho una pregunta que creo que ha respondido Emilio, contando un poco background de Belka, cómo lo habéis hecho, etcétera. Y ahora Rubén Ayuso nos pregunta si es mejor diversificar y permitir a varios business angels entrar en la misma ronda o cerrarla con un único business angel. En tu experiencia, ¿qué es mejor? Con varios, pero sí, es decir, depende. Me ha salido aquí la vena gallega. Si yo busco 250.000 euros y llega un único business angel que me mete los 250.000 euros, pues estupendo, fenomenal. Normalmente esto no suele ocurrir y no suele ocurrir porque los business angels quieren diversificar el riesgo. ¿Cómo diversifican el riesgo los business angels? Pues diciendo, oye, voy a pasarle la oportunidad a otros 4 o 5 business angels y que entren conmigo, ¿no? Porque el business angel es perfectamente consciente del impacto que puede generar un capital relacional de calidad en un proyecto. Me explico. René de Jong, por ejemplo, que es un business angel muy reconocido aquí en España, ha invertido en más de 40 startups, es inversor de Belka, es lead investor. Es lead investor. Y ha habido rondas que las ha liderado pues poniendo 200.000 euros, pero no ha entrado él solo. Es decir, él ha liderado la ronda, pero después tiene un grupo de business angels que suelen coinvertir con él y que cada uno de ellos pues pone 20.000, 30.000, 40.000 o 50.000 euros. Entonces, no suele ser nada habitual que un único inversor te cierre la ronda. A mí no me ha pasado jamás. Suelen ser varios, pero porque ningún business angel quiere asumir el riesgo en solitario. Normalmente suelen querer reforzar su decisión de invertir en una empresa sabiendo que otros colegas suyos, que también tienen unas nociones de identificación de buenos proyectos pues, sólidas, decidan también invertir en ese proyecto. Eso les refuerza su, su, su análisis y sobre todo más que su análisis, su intuición, ¿eh? Porque estamos en una etapa donde la intuición del inversor es, eh, es, totalmente, es totalmente clave. Para que os hagáis una idea, eh, en esta primera fase, que levantamos 250.000 euros, era en plena pandemia además, o sea, no pude quedar con ningún inversor cara a cara, tuvo que ser todo por videollamadas o por llamada de teléfono. Recuerdo que estábamos todos enclaustrados en nuestras casas. Hubo negociaciones que me pudieron llevar
24 horas para tickets de 10.000 euros y hubo negociaciones que me pudieron llevar una semana para tickets de 40.000, 50.000 euros. Entonces, ha habido negociaciones que me han llevado un café. Ha habido business angels que en un café de media hora pues hemos podido cerrar unos tickets de 25, 30.000 euros. Obviamente, pues enviando previamente y a posteriori una serie de materiales que me habían pedido, ¿no? ¿Qué materiales os van a pedir? ¿Cuál es el mínimo para esto, ¿no? Pues una buena planificación financiera, que en este caso, y quizás lo hablemos más tarde, ¿no? Ahí la figura del CFO externo, pues me parece muy importante, porque yo no soy bueno con los números, a mí me gustan las ventas y el desarrollo del producto, el desarrollo de negocio. Eh, entonces, la parte de planificación financiera, pues no es que sea extremadamente de mi agrado, prefiero externalizarla, el deck de inversión y después entrevistas contigo para conocerte a nivel personal y seguramente también con tus cofundadores. Recordemos que aquí los business angels, como se van a fiar más de su intuición que de los propios desplegables que les adjuntéis, pues van a querer conocer al emprendedor, van a querer conocer al grupo de personas que van a ejecutar esa idea que está todavía en fases iniciales. La experiencia que tenéis, si tenéis experiencia en otras startups, qué red relacional tenéis, etcétera, etcétera, ¿no? Si hay preguntas, Sí, de momento irlas poniendo de por el... momento te lo he ido Mm. formulando, ¿vale? Te lo he ido formulando al respecto. Vale, sigues, ¿no? Con un poco la intro de los players que hay, ¿no? La parte de financiación. Sí. Vale, ok. Eh, Después está la parte de incubadoras aceleradoras. Yo he participado aquí eh, y mentorizo muchos proyectos que están participando en esto, pero yo reconozco que lo he hecho un poquito como algo cosmético, no como algo que me haya aportado valor real. ¿Cuándo te aporta valor real una incubadora o una aceleradora? Cuando partes prácticamente desde cero. En mi caso, eh, la incubadora y la aceleradora no me iba a aportar mucho porque cuando empecé a emprender yo ya tenía un ecosistema de grupos de interés en el sector del emprendimiento muy bien construido y una incubadora o una aceleradora que ya conocía a todos los gerentes de las y fundadores de incubadoras y aceleradoras de España, pues no me iban a ampliar demasiado la infraestructura de grupos de interés que ya tenía creada para desarrollar mi proyecto, ¿no? Ahora bien, yo estuve 3 años construyendo esa infraestructura de expertos en captar capital, de expertos en ENISA, de expertos en comunicación, de expertos en PR para startups, eh, de expertos en temas de registro de IPs, etcétera, etcétera. Ahora bien, si partes prácticamente desde cero, es verdad que acceder a una incubadora o una aceleradora sí que te da pues bastantes pautas, ¿no? Para poder construir esa red, para poder construir esa infraestructura de conocimientos, de relaciones o de herramientas y de metodologías que sí que son útiles para, para emprender, ¿no? Bueno, después estaría por la parte de Venture Capital. Am, Aquí los tiempos se vuelven más amplios. No hay negociaciones con Venture Capitals que duren un café. No hay negociaciones con Venture Capitals que duren 24 horas. No hay negociaciones de Venture Capitals que se solucionen por videollamada. Aquí estamos hablando de otro circuito totalmente distinto. La grandísima diferencia es que el Business Angel es él quien invierte directamente con su propio dinero. Por lo tanto, él es el decisor único, ¿eh?, en la toma de decisión de elegir una compañía para invertir. Sin embargo, el Venture Capital está formado por varios inversores que depositan la confianza de una rentabilidad financiera en un equipo gestor. Entonces, el equipo gestor no está jugando con su dinero, está jugando con su dinero, perdón, con el dinero de otros inversores. Y por lo tanto, su,
vamos, su reputación profesional está en juego si invierten en proyectos que no están lo suficientemente analizados o que se puedan caer en cuestión de meses, ¿no? Por lo tanto, la due diligence, el proceso de análisis, el circuito procesal por el que pasa un proyecto al entrar en un venture capital es muy alto. Primero pasas por un comité de análisis, después por un comité de dirección, varias reuniones, después se lleva al consejo del Venture Capital, después se pasa a una due diligence con sus equipo, con otro equipo externo muchas veces de auditoría o su equipo jurídico y después ya se firma el term sheet. Emilio, te lanzo algunas preguntas, ¿vale? Y así vamos, pues si no se van acumulando. Nos pregunta Alejandro Regalado, bueno, nos dice que tiene un proyecto relacionado con el sector del hidrógeno, con muchos premios, subvenciones y demás, porque el proyecto es muy interesante, pero le está costando cerrar ronda, porque al final es un proyecto a largo plazo, ¿no? Y muy intensivo en capital. ¿Algún consejo? Yo cuando lo leía me acordaba un poco de Belka, ¿no? También de cuando en su momento estuvimos definiendo la hoja de ruta, porque también era muy intensivo para fabricar las motos, etcétera. ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, aquí lo importante que va a querer ver un inversor pues va a ser algunas métricas de negocio. Oye, ¿qué me dices? No tengo métricas de negocio. Siempre hay maneras de conseguir métricas de negocio. Las puedes terciarizar. ¿A qué me refiero? Hombre, no sé si este proyecto es tan único como para que no haya algo parecido en otros mercados. Entonces, eh, algo que podría servir para ponerle un azucarillo en el hocico al inversor, pues podría ser, oye, mira, este proyecto se ha hecho en Francia y esta empresa pues está ahora mismo facturando 12 millones de euros vendiendo exactamente lo mismo. En Alemania hay una startup parecida que está facturando 20 millones de euros. Y contar un poquito historias de proyectos parecidos, ¿no? Eso si en España no hay algo parecido. A mí me ha servido mucho y de hecho hasta muchas veces pensamos que decirle a un business angel esto es único, esto no existe en ningún otro país, es algo positivo y ojo, porque lo habitual es que un business angel piense que es algo negativo. La información que le estás dando a un business angel cuando le dices que esto es algo único, que no se hace en ninguna otra parte del mundo, es sencillamente que no te has revisado bien ni has analizado bien a tu competencia, ¿no? Porque cositas que seamos tan únicos en el mundo que solo nosotros lo estemos haciendo, pues hay muy pocos genios, ¿no? Y, y el Business Angel, además, de hecho, le interesa. Dame un caso de éxito en Estados Unidos, en Alemania o en Francia, porque es un potencial posible comprador. Porque si desarrollamos algo en España rápido, posiblemente esta empresa que me acabas de poner como caso de éxito de Estados Unidos o de Alemania, cuando quieran hacer el traslado a España, pues te compren en vez de montar ellos aquí su estructura. Y para ellos siempre es una ventana de éxito y siempre lo ven como una oportunidad interesante el hecho de que existan cosas parecidas en otros mercados que tengan la potencialidad de poder acceder en el futuro al mercado español. Entonces, Alejandro, ese sería un poquito mi consejo barato. Es decir, porque te podría aconsejar, oye, pues pide un crédito personal y desarrolla algo que puedas medir, ¿no? Pero si hablamos de que hay un problema de circulante, de liquidez para desarrollar cositas que puedan generar insights que se puedan presentar a inversores, pues trabajemos en base a métricas de competidores cercanos que estén haciendo algo parecido en otros mercados y extraigamos de ahí pues algunas métricas de negocios que puedan hacer que al inversor se le haga la boca agua. Luego también, Emilio, creo que se ha respondido bastante, ¿no? A lo de Alejandro Regalado, la pregunta. Luego también nos pregunta Han Gras, no sé si es Han o Jan, perdona, si no lo he mencionado bien. Dice, buenas, estamos en una situación similar donde los socios ni calificamos ni estamos especializados para el cargo de CFO. ¿Cómo conseguiste tu CFO externo? Aquí yo Mm. creo que la pregunta más o menos la respuesta me suena, pero bueno. Sí, pues en nuestro caso externalizamos. Yo soy muy amante de la externalización. Eh, Básicamente porque creo que es como un dentista, ¿no? Un dentista pues tiene que estar haciendo lo que tiene que hacer un dentista, pero no puede estar
cogiendo el teléfono y registrando las citas, no puede estar limpiando la sala de dentista, no puede tampoco estar comprando pues los materiales, las toallitas o estas movidas, ¿no? Tiene que tener un equipo de especialistas que se dediquen a hacer eso. Un emprendedor, desde mi punto de vista, tiene que desarrollar producto y vender. Desarrollar producto y vender, y especialmente vender y vender. Tiempo que no estás vendiendo, pues es porque nadie va a vender mejor que tú, nadie va a vender mejor que un CEO o que un cofundador. Es tiempo que no estás utilizando de una forma eficiente. Por lo tanto, para mí la parte administrativo-financiera jurídica es algo que es externalizable y es algo que hay que delegar, de las primeras cosas que hay que delegar. Eh, y delegar en gente que esté especializada, porque si yo me pongo a hacer un planning financiero, es que no lo voy a hacer bien. Y voy a llegar a junto el Business Angel y me va a decir, bueno, a ver, esta métrica, ¿de dónde la has sacado? O este gross margin, ¿de dónde lo has sacado? Eh, y digo, pues, pues me puede ir a pillar, ¿no? Entonces, nosotros sí que contactamos con, en este caso con Ansid, con Javier, por eso estamos hoy aquí los dos, ¿no? Porque ha sido parte fundamental en todo el camino, ¿no? Tanto para asumir o suscribir inversión privada, porque me van a pedir planning financiero, y especialmente también para Lenisa, ¿no? Nosotros cuando captamos 250.000 euros de inversión privada, utilizamos ese mismo plan financiero que hice con mi CFO externo, en este caso con Javi, utilizamos el mismo plan financiero para el comité de análisis del ENISA. En el primer ENISA captamos 75.000 euros. Es lo que recomiendo. Bueno, después Javi va a hablar un poquito más Sí, del ENISA. luego ampliamos. Pero si captas una ronda pre-seed o seed de entre 150.000, 250.000 euros, el primer ENISA pues puede ser de eso, de unos 75.000, que además es el de jóvenes emprendedores y que después comentará Javi, que es bastante sencillo de conseguir. Pero siempre tiene que ir acompañado de una apuesta privada. ¿eh? Las cosas pueden ir muy rápidas si están bien organizaditas. Por ejemplo, por seguir avanzando con la historia de Belka y que veáis un poquito cómo pueden ser los ritmos. Nosotros cerramos ronda, abro ronda en abril de 2020, cierro ronda en junio de 2020. 250.000 euros más un ENISA de 75.000. Inmediatamente después, septiembre de 2020, o sea, estamos hablando de 2 meses después, multiplico la valoración de mi empresa por 3 y hago una ronda de 750.000 euros. Y aprovecho esa ronda de 750.000 euros, que sucedió 2 meses después de la anterior, para captar otro ENISA de 220.000 euros. ¿eh? Entonces ya estamos hablando de ir capitalizando poquito a poco la empresa. Ahora bien, tiene que haber una estrategia de decir, estos 250.000 euros que capto en mayo, junio, o sea, ¿qué quiero demostrar? ¿Cuáles son las métricas que los inversores que me han dicho que no ahora, cómo puedo convertir esos noes en síes? Oye, Emilio, pues necesito que me demuestres que se pueden facturar pues 50 motos al mes. Vale, pues utilizaré esos 250.000 euros en un sprint para facturar 50 motos al mes, ¿no? Y le iré con esos resultados a los inversores que me han dicho que no, para que ahora me digan que sí. En un proceso que tiene que ir todo muy, muy, muy rapidito, ¿no? ¿Por qué pedimos 220.000? Pues porque se pueden solicitar en ISAs hasta 300.000 euros sin necesidad de auditar las cuentas. Entonces ya teníamos 75.000 pedidos, pues pedimos entre 200, 220.000 para quedarnos en la horquilla de los 300.000. Después, 6 meses después, junio de 2021, captamos otros 2.100.000 euros. Ahí ya no pedimos en ISA. Ahí tampoco entraron Venture Capital. Se hizo todo mediante equity crowdfunding, que si tenéis un producto
vinculado a hardware o vinculado al B2C va a ser una de las únicas ventanas de financiación que vais a tener, porque el Venture Capital más tradicional y más generalista de España solamente invierte, bueno, el 90% de sus inversiones son SaaS B2B. Yo soy hardware B2C, tengo que ser un poquito más creativo, ¿eh? con, con los orígenes de financiación. Me voy a tener que ir en muchas ocasiones al equity crowdfunding. Aquí tenéis pues algunas de las principales plataformas de equity crowdfunding. Básicamente un equity crowdfunding es poner las participaciones de tu empresa a venderlas públicamente. Hay distintas plataformas para hacerlo. Haces una ampliación de capital y quieres emitir $500,000 en nuevas participaciones a valoración 4, pues contactas con una empresa de estas, pasas por un comité de análisis y pones ahí la oportunidad. No quiere decir que pongas la oportunidad y que te llueva la inversión. Es decir, vas a tener que ser tú quien lo movilice, pues en LinkedIn, en Instagram, hablando con gente influyente que te pueda movilizar la oportunidad, eh, eh, etcétera, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, Javi? Sí, sí, bueno, aprovechando, hago un inciso, ¿vale? Aprovechando también que creo que le ha respondido bien a Fan, la parte del CFO externo y demás, os voy a dejar por aquí un link por si cualquiera de vosotros necesita ayuda con la parte de NISA, con la parte de CFO. No me presento al inicio, pero bueno, en ANSIT básicamente somos una consultora financiera y nos ocupamos de la parte de CFO externo, la parte de financiación pública y de alguna manera de todos los o las necesidades financieras que pueda tener una startup o bien una pyme, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, si alguien necesita eso, pues que lo, digamos, que cumplimente eso y contactaremos con ellos, ¿vale? Volviendo un poco al tema, también a las preguntas, nos pregunta Juan, ¿cuál es el motivo de no pedir para, bueno, un ENISA para aprovechar el capital privado levantado? Entiendo que esto va en la línea de por qué no pediste un ENISA en esa siguiente ronda y me anticipo, porque como también lo hicimos nosotros el tema del ENISA, también es importante saber que ENISA, entre un ENISA y otro, suele pedir, diga, o suele dejar transcurrir al menos un año, ¿vale? Entonces, más o menos tenemos que tener en cuenta eso. Como esa segunda o esa tercera ampliación se hizo de manera rápida, realmente, Es verdad, teníamos que dejar transcurrir. lo, Eso lo es. dije, lo dije, lo dije yo mal, Javi. Estoy ahora recordando que fueron Claro, bastantes ampliaciones. Captamos el correcto. ENISA de 75.000 cuando entre los 250.000 y los 750.000, que pasaron 3 o 4 meses, y después Ujú, captamos los otros 220.000 acompañando a la ronda de 2.100.000 de 2021. Perdón, correcto, que lo eso dije es. yo, lo dije yo antes mal. Eso Eh, es. y después, Juan, captamos un ENISA de 600.000 euros en 2023 que acompañaba 24, 2020, 24 fue. bueno, Mm. pero enero de 2024. Correcto, Sí, eso es. Hubo está, ahí esa. eh, sí, enero de 2024 que acompañaba a una ronda de inversión de unos 5 millones de euros que se cerró en diciembre de 2023. Para que veáis el tiempo que tarda una ronda de ese calibre en gestionarse, yo hice la Junta General de Socios para aprobar esa ampliación de capital exactamente un año antes, en diciembre del 2022, y no se cerró y se escrituró hasta diciembre de 2023. Por lo tanto, un año de negociaciones, donde con varios Venture Capital, donde unos entran, otros se caen, otros vuelven a entrar, otros se caen. Y bueno, un juego eh, entretenido. Ahí también, yo aprovecho también porque hay una duda muy frecuente que nos llegan empresas, ¿no? Y dice, oye, ¿cuándo puedo pedir la ENISA? ¿Tengo que hacer ENISA antes? ¿Tengo que cerrar la ampliación antes? ¿Lo puedo hacer después? Y una fórmula que se lleva mucho es el hecho de si tienes clara que vas a poder afrontar en los próximos 6 meses o 7 o incluso 8 meses una ampliación de capital, pedirlo y en paralelo también ir levantando la ronda. Eso fue lo que hicimos en el último de 600K de ENISA, Efectivamente. ¿no? Que conseguimos. Y suele ser lo muy habitual, ¿no? Que entra en un estatus de preconcedido, ¿no? Entras en el estatus de preconcedido, recuérdame si es así, ¿no, Javi? Y te dicen, vale, lo tienes Correcto. preconcedido, para que te lo entreguemos, pues tienes que cerrar la ampliación de capital y, y ya, y escriturarla y ya, es decir, pero en cuestión de semanas ya te llaman del ENISA y ya vas a firmar ya vas a firmar allí con el notario el crédito. Y la verdad, lo que sí que me sorprendió eh, es que tarda 24 horas en entrarte los fondos. O
O sea, yo fui a la Ujú, notaría, 600.000 euros eran, y a las 24 horas estaban en mi cuenta. ujú. Aquí también, por seguir, Juan acaba de hacer otra. Bueno, perdona, Daniel, es que como están entrando bastantes preguntas, intento no saltarme ninguna, ¿vale? Daniel Mm. Soriano nos dice, ¿cuál es el tipo de compromiso y responsabilidad que adquieres con los business angels? Esta pregunta daría para 2 horas. Si quieres, resúmelo en un tweet, ¿vale? Y seguimos con el resto de preguntas. Bien, es muy importante que hablemos con los business angels de cuáles van a ser sus responsabilidades. Normalmente, cuando empiecen a entrar business angels, os van a solicitar que redactéis un pacto de socios. Pues ahí, eh, todos los emprendedores, si tenéis algún amigo emprendedor, seguro que tiene la generosidad de compartiros algún pacto de socios tipo, ¿no? En ese pacto de socios quedará registrada el compromiso y la responsabilidad que tienen los business angels para con la startup. Normalmente, normalmente te dejan hacer. Es decir, lo normal es que te dejen hacer, especialmente en etapas iniciales. En etapas iniciales, yo lo que le recomiendo a los emprendedores es que no configuren consejo de administración. Es decir, que mantengan en la primera ronda al menos la administración única de la empresa. Después llegará un momento, cuando ya tengáis muchos socios inversores, donde los business angels o los venture capital de turno os pedirán que transforméis la administración única en un consejo de administración. Que hay inversores, business angels, que quieren contribuir o que quieren participar de alguna forma de la gobernanza de la sociedad, existe una figura que a mí me gusta mucho recomendar, que se llama el consejo asesor. Y el consejo asesor es un órgano que solo tiene validez consultiva, que no es un órgano de toma de decisiones, pero cuando estás en esas primeras rondas, es una figura muy útil porque al business angel le estás diciendo que forma parte de un consejo consultivo donde se le mantiene informado se le mantiene informado y puede contribuir a la toma de decisiones, aunque no decidir, aunque no votar, ¿no? Entonces, esta es una figura que recomiendo para etapas iniciales. Llegará un momento, si la empresa crece y siguen entrando socios inversores, que se tenga que constituir y quedará así registrado en el pacto de socios un consejo de administración donde ya participarán socios inversores. Perfecto, Emilio. Seguimos con, bueno, Karina Rasic nos pedía también si nos podíamos compartir nuestro LinkedIn, os lo he pasado a todos por el chat, ¿vale? El de Emilio y el mío. Y luego Juan nos dice que, en la línea de lo anterior, nos dice que él recientemente ha pedido, bueno, ha pactado con sus inversores levantar 150K y su idea era pedir una NISA de 150K de manera conjunta. Y Está para dice, ti, Javi. claro, y dice, ¿no lo recomendáis porque habéis decidido que no lo conceda o por otro motivo? Realmente sí se recomienda, ¿vale? En ISA, de hecho, como bien ha comentado Emilio, lo que viene es a apalancar las ampliaciones de capital dinerarias que se vayan realizando en las compañías. Entonces, por eso viene un poco ese efecto palanca. Nosotros, cuando estamos de CFO, que de hecho estamos como CFO en más de 50 empresas a día de hoy, una de las cosas que hacemos en startups básicamente es decir, oye, si tú necesitas, me lo invento, 500K, no tienes que diluirte por 500K en una ronda. Puedes coger 300K, por ejemplo, de equity y luego pues solicitar un ISA de 200K, ¿vale? También es importante saber que NISA tiene sus plazos, ¿vale? Luego lo comentaré un poquito más en profundidad porque hay ciertas novedades en 2025. Pero bueno, a tu pregunta, Juan, yo creo que sí puede ser interesante plantear esa parte de NISA, ¿ok? Bueno, Dice, seguimos. dice, Sí, dice eso. Daniel Guerra, ¿el ENISA se puede o tiene sentido acompañarlo de deuda bancaria? En mi experiencia, Dani, seguro que Javier Sánchez coincide, los bancos solo te van a dar dinero cuando tienes dinero. Es decir, solamente vas a poder pedir deuda bancaria en un contexto de tener mucha caja. O sea, yo las líneas de financiación con el Santander o con el Sabadell están siempre firmadas en los meses posteriores a una ampliación de capital. La persona del banco que jamás me coge el teléfono para pedir, ni para pedirle un triste COMEX para devolver en 6 meses, cuando levanta ronda y sale publicado en el referente o donde sea, son ellos los que te llaman a ti. Y hasta tienes algo de capacidad de negociación. Correcto. Y Pero luego, en ese sentido también, aunque luego lo contaré yo brevemente, porque tampoco quiero extender mucho la duración del webinar, ENISA también tiene una ventaja y es que no computa en la CIRBE, que eso lo hablamos en su momento, Emilio, ¿te acuerdas? Entonces, al no estar reconocido ese riesgo en el Banco de España,
y ser deuda subordinada, que se llama, los bancos lo ven como un aliado, porque al final dicen, ostras, si Enisa te da hasta 9 años de amortización, incluyendo hasta 7 años de carencia en la evolución del principal, lo que hace es reforzar el circulante, que tú puedas tener más tesorería, más fondo de maniobra durante los próximos meses, que son claves en cualquier startup. Y claro, pues eso a ellos les interesa porque realmente en la financiación bancaria siempre va a mucho más corto plazo que Enisa, y a veces pues si te levantas una Enisa y una ronda, pues ya no te van a pedir garantías personales casi seguro, es lo que dice Emil, ¿vale? Pasan de, pues a lo mejor no estudiar tu perfil a sí conceder herramientas de financiación bancaria. Bueno, pues seguimos un poco con el webinar. Emilio, si quieres, sigues tú con el guión de la certificación ENISA. Vamos a Sí, intentar... sí, Dime. te dejo ya a ti, Javi. Simplemente por poner mi parte, y ya con esto cierro, Vale. para que entres más a fondo con el tema de ENISA, certificación ENISA es algo que yo como Business Angel le pido a todas mis invertidas, es algo que los inversores piden, y aquí igual hay 9, 10 puntos a comentar, pero los inversores hoy en día, como tienen vamos a ver, un inversor hoy en día tiene muy poquitas ventanas de liquidez. Muy poquitas. Es decir, de hecho, los inversores están un poquito quemados porque tienen 30 invertidas y de esas 30 invertidas no han conseguido hacer ningún exit. ¿Vale? Entonces, miran mucho la optimización fiscal. Entonces, algo que le piden a las startups es que estén acreditadas con la certificación ENISA por la deducción del 50% de su inversión hasta los 100.000 euros. Es decir, yo, por ejemplo, ahora invierto 20.000 euros en una startup y si está certificada por ENISA, en la declaración de la renta, pues recupero 10.000 euros, o sea, la mitad. Entonces, esto para los inversores en fases iniciales no es moco de pavo, es decir, es algo que lo están pidiendo. Y ya con esto, Javi, te doy paso. Vale, perfecto. Bueno, pues por seguir un poquito el storytelling, ¿no? Y de hecho el título del webinar, hablamos de la importancia de, en este caso, pues ENISA y qué impacto tuvo para Belka, que al final ha conseguido pues 3 ENISAs consecutivos, que le ha hecho apalancar sus fondos propios, revalorizar la empresa, etcétera, etcétera. Pues os voy a compartir yo un documento. Emilio, te voy a quitar a ver si puedo compartir. Mm. Vale, un momentito. Vale. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí, ¿no? Vale, pues vamos a ver un poquito en qué consiste esto de la financiación en ISA, ¿vale? Nosotros en ANSID, como CFO externo, siempre lo recomendamos para aquellas empresas que vayan a realizar una ampliación de capital. Si yo tuviera que decirle a una empresa cuál es la financiación más cara, realmente sería el equity, ¿vale? Sería, pues, cuando tú levantas una ronda, te diluyes, con lo cual es la financiación más cara, ¿no? Y Javi, luego creo, Javi, que no se ve. No sé si puede confirmar alguien a ver, ¿no se ve? Ahora sí, ahora sí, ¿Ahora ahora sí que sí? se ve. Antes no se veía, ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ver un poco estas condiciones, ¿no? de NISA, porque además, nosotros en diciembre, NISA nos invitó a sus oficinas porque han lanzado un fondo de 300 millones de euros que se está poniendo en marcha, de hecho, durante estas semanas, y la previsión es que esté activo a partir de Q1. Digamos que marzo-abril, según nos dijeron, debería estar activo. Es un fondo dotado con 300 millones de euros. Esto hace, que de hecho lo puso Emilio muy bien escrito, que sea un año o 18 meses en este caso, porque este fondo tiene previsto, digamos, invertir esos 300 millones de euros hasta julio del 26, hace que sea un momento sin precedentes en la financiación pública en ISA, y cuando se active este fondo, digamos que las oportunidades van a crecer. En todo caso, por si no estáis muy familiarizados con la parte en ISA, vamos a ver por encima cuáles son las características de esta financiación. En primer lugar, ENISA se concibe como un préstamo participativo, que no convertible, ¿vale? Uno de los errores que a veces cometen los emprendedores es creer que ENISA va a formar parte de su accionariado. Esto no es así. ENISA se llama participativo porque tiene un tipo de interés de primer tramo que va entre Euribor más 2% y Euribor más 4,25 en función de la línea, y en función
del rating de riesgo, ¿vale? Y luego tiene un tipo de interés de segundo tramo que va del 3 al 8%, que solamente va a operar en aquellos ejercicios en los que haya beneficio, ¿vale? ¿Qué hace NISA? Pues te va pidiendo todos los años las cuentas anuales para hacer lo que se llama la autoliquidación y calcular ese interés de segundo tramo. A propósito de eso, a veces la gente no termina de entender cuál es el tipo de interés de NISA con estos dos tramos y demás. Voy a recalcar muy rápidamente el tipo de interés del primer tramo en función del rating que saque la operación, va a ser Euribor más 2 o Euribor más 4,25, ¿vale? En función de la línea, porque tiene varias líneas, actualmente tiene 7 líneas activas, ¿vale? Ahora las veremos. Y el segundo tramo, como os decía, va del 3 al 8%. Para calcular a su vez ese segundo tramo, ENISA lo que hace es pedirte las cuentas anuales todos los años y saca, digamos que saca el resultado de la siguiente ecuación. Ellos dicen, oye, yo cojo el resultado del ejercicio antes de impuestos que haya tenido la empresa en ese año y lo divido entre los fondos propios medios, entendiendo como tal los fondos propios que tenga la empresa 31 de diciembre menos los que tenía el 1 de enero. Eso lo multiplico por 100 y va a dar, digamos, un tanto por ciento, imaginemos que da un 10, ¿vale? Y a ese 10 hay que restarle el tipo de interés que ya hemos pagado de primer tramo. Imaginamos que si lo minoramos sale me lo invento, 5%. Ese 5% va a ser lo que sería, digamos, el tipo de interés de segundo tramo. Ahora bien, si digamos, en la resolución te han puesto que tu scoring, tu tipo de interés de segundo tramo es del 3, pues al estar por encima del 3, digamos, aplicaría el 3. Por eso es muy importante saber que siempre como máximo, en el peor de los casos, ese segundo tramo sería un 8%. Insisto, muy importante que sepamos que ENISA va a cobrar ese segundo tramo cuando haya beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que suele ocurrir? Que una startup, el beneficio no lo suele ver, aunque lógicamente va a depender del modelo de negocio, hasta año 3, 4, 5, más o menos, ¿no? Entonces, por eso se solicita ENISA de forma recurrente en el mundo startup. Importante lo que decía aquí también, es una financiación no dilutiva. Los importes, como decía Emilio, van de 25.000 a 1,5 millones de euros por beneficiario. Esto no quiere decir que te den o 25 o 1,5 millones, sino que te pueden dar, como hemos visto en el caso de Belka, varios ENISAs y dejan transcurrir aproximadamente un año entre ENISA y ENISA. Lógicamente, si pides un segundo ENISA, la evolución interanual tiene que tener sentido, ¿vale? Tienen que darse pues, una serie de indicadores y de ratios financieros que permita a ENISA contraer más riesgo. Bueno, os decíamos también que es una herramienta que viene a apalancar ampliaciones de capital. Por tanto, cuando me preguntan, oye, si no hago una ampliación de capital, ¿ENISA suele dar un préstamo participativo? Normalmente nosotros decimos que no, ¿vale? En algunos casos, si los fondos propios sí permitían pues a contraer deuda con ENISA, en algunos casos lo han dado, aunque eso hace ya bastante tiempo que no es tan frecuente. Y al final se define ENISA últimamente, en los últimos 12, 24 meses, como ese apalancamiento de una ampliación de capital, que fue lo que hizo Belka. No computa la sirve, ya con esto, por tanto, ya he comentado previamente que es súper combinable con financiación bancaria y los plazos de amortización en función de la línea llegan hasta 9 años de amortización, incluyendo hasta 7 años de carencia en la evolución del principal. Digo hasta porque de media suele quedarse en 6 años y dentro de esos 6 te dejan 3 años en los que no pagas o no devuelves el principal, ¿vale? Y luego, bueno, pues cuando ya vas a contraer una deuda viva con ENISA por encima de los 300K, te piden que audite las cuentas anuales y que no salga ningún tipo de párrafo de énfasis, de salvedad, etcétera, sino que salga un informe de auditoría favorable. En 2025 tenemos las siguientes líneas que veis aquí. No voy a detenerme mucho porque esto lo podéis ver directamente en la página de NISA, la línea Jóvenes Emprendedores, la línea Emprendedores, línea Crecimiento, línea Agroimpulso, línea Emprendedoras Digitales, línea Audiovisual, Industrias Culturales y Creativas y por último la línea DANA que se ceñiría a aquellas empresas que estén pues, dentro de los territorios a los que desgraciadamente afectó la DANA de octubre, noviembre, no me acuerdo cuándo fue, octubre o noviembre del 24, ¿vale? Entonces, cada línea tiene su particularidad. Yo aquí simplemente destacar que la línea Jóvenes Emprendedores lo que te pide es que más del 50% del capital social de la empresa o los dueños sean personas físicas menores de 41 años, ¿vale? En el momento de la solicitud, y que tampoco la empresa pase de 2 años de vida, con lo cual esos son los dos elementos fundamentales. Otra cosa interesante a destacar, bueno, pues en este caso el montante que te pueden llegar a dar es 75K y te permite en este caso duplicar
los fondos propios. Por ejemplo, en teoría se dice que si tú levantas 37.500 euros de ampliación de capital, podrías optar a una ENISA de 75.000 euros. A su vez, las líneas que estamos viendo tienen todas en común lo siguiente, y es que ENISA puede darte lo solicitado, que en el caso de Belka pues conseguimos en todas las solicitudes el 100%, ¿vale? Minorar la cantidad, que también puede producirse. Yo solicito 75 y te doy, pues imagínate, ENISA da 60K, ¿vale? O bien rechazar, lógicamente también da esa variable entra en juego. Bueno, pues pasamos a la línea de emprendedores. El resumen sería que va dirigido a empresas que tengan menos de 2 años de vida. Aquí no va a entrar en juego la edad de los socios o de los accionistas mayoritarios. Y simplemente quiero que sepáis que puedes pedir entre 25.000 euros y 300.000 euros. Hay otra particularidad y es que a partir de esta línea en adelante, todas las de abajo, ENISA lo que va a hacer es llegar a machear tus fondos propios. Es decir, si yo levanto una ampliación de 300K, ¿vale? Puedo normalmente solicitar hasta 300K. Una vez más, te puede dar el importe solicitado, minorar o rechazar el préstamo. La línea de crecimiento sería una línea que fue la última de 600.000 euros que levantamos con Belka, fue la que se concedió. Es una línea para cuando ya la empresa está en fase escalada, ¿vale? Es decir, Belka en este momento ya estaba en plena fase de expansión y básicamente va dirigida a empresas que pues estén en ese proceso y te pueden llegar a dar hasta 1,5 millones siempre de deuda viva. Nunca va a ser el 1,5 millones de deuda viva en esa, ¿ok? Esto pues suele ser interesante llegar aquí, o bien cuando la empresa tiene más de 2 años de vida y nunca tiene un ENISA se puede solicitar, o bien cuando viene, como el caso de Belka, de conseguir otros ENISAs anteriores. La línea de agroimpulso bueno, va dirigida a empresas que de alguna manera supongan una innovación en la cadena agroalimentaria. Es una línea que bueno, tiene unos fondos reservados para esta tipología de empresa. La línea de emprendedoras digitales va dirigida a empresas lideradas por mujeres, ¿vale? Y por último, la línea audiovisual e industrias culturales y creativas pues, va dirigido a empresas cuya actividad esté dentro de estas industrias. Todas estas, ¿vale? Es decir, crecimiento, agroimpulso, emprendedores digitales y audiovisual, dan entre 25.000 euros y 1,5 millones. ¿De acuerdo? Luego, por último, la línea DANA pues tiene unas características especiales y van ceñidas a empresas como bien he dicho antes, les haya afectado la DANA que todos vivimos, ¿vale? O que todos vimos, mejor dicho, en octubre o noviembre. Bueno, todo esto me lo voy a saltar porque al final tampoco quiero demorarme mucho. En líneas generales es lo que os he contado. Y lo más importante es ver qué claves hay a la hora de obtener un ENISA en 2025. Parto en este sentido. Tú, Emilio, cualquier cosa me paras, aunque esté más, ya te digo, más actualidad técnica que otra cosa. Parto el anuncio que hizo ENISA de ese fondo de 300 millones de euros y, bueno, se van a producir algunas novedades, sobre todo la intención es que este año sea bastante más ágil todo y que sea, pues, las operaciones se dupliquen o tripliquen, si puede ser, ¿vale? Entonces, en primer lugar, ¿cuándo pedir un ENISA? Muy importante, lo hemos hablado anteriormente. Mm, yo siempre pongo un primer escenario, que es una empresa ha cerrado una ampliación de capital en los últimos 3 meses. Eso, digamos que sería el escenario idílico, ¿no? Oye, yo he cerrado una ronda, creo que era Juan anteriormente, decía, oye, voy a cerrar una ronda de 150K, si tú la cierras y luego solicitas el ENISA, pues lógicamente en tus estados financieros va a aparecer esa ronda ya, ¿no? Reforzando la partida de tesorería y reforzando los fondos propios. Bueno, esto sería el escenario idílico, ¿no? O el escenario más apropiado. En estos casos, pues básicamente se presenta una memoria del proyecto, se presenta una proyección financiera y ahí tenemos que tener en cuenta que ENISA lo que va a evaluar va a ser la viabilidad de la compañía y luego también que pueda hacer frente a la amortización del préstamo según el calendario de amortización que se establezca. Por eso, bueno, en este punto pues suele ser recomendable tener experiencia en la tramitación de ENISAs. Lo podéis solicitar vosotros solos, por supuesto, pero en caso de que necesitéis ayuda, pues hay consultoras como han sido en este caso u otras, ¿vale? Que os pueden ayudar a la tramitación de vuestro ENISA. Luego también importante decir que este año se prevé que la resolución esté entre 2 y 3 meses desde la presentación de la solicitud. Esto es algo que en 2024 no se produjo así porque bueno, los fondos de casi todas las líneas se llegaron, bueno, en octubre creo que fue cuando desbloquearon los
fondos de las líneas de industria, que en este caso son las líneas jóvenes emprendedores, emprendedores y crecimiento. Y, bueno, hubo una demora, ¿no?, en la resolución. Con el lanzamiento de nuevos fondos se prevé que a partir de marzo todo esto se agilice muchísimo porque la liquidez pues, va a estar en ENISA, ¿no? ENISA va a tener los fondos ya. Lo que decía aquí también, ENISA puede aprobarte por la cantidad solicitada, minorar o bien rechazar la solicitud. Y luego, como bien decía Emilio, cuando ya todo el proceso, bueno, cuando ENISA ha evaluado la propuesta y te ha comunicado formalmente que todo está ok, ¿vale? Normalmente en 2-4 semanas sueles ir a notaría y firmas. Y lo que decía Emilio, en 24 o 48 horas tienes el dinero en la cuenta. El segundo escenario, cada vez más habitual, de hecho, es cuando una empresa quiere cerrar una ronda, ¿vale? En este caso vamos a tener en cuenta algunas cosas, ¿no? Muy importante saber que si nos comprometemos a cerrar una ronda, por ejemplo, de 200K y le decimos a ENISA que vamos a cerrar esa ronda, ENISA va a evaluar como si lo hubieras cerrado esa ronda y en la resolución que haga, pues como decimos, en 2-3 meses, se prevé que sea en 2025, pondrá que la condición para desembolsar es que tú realices esa ampliación de capital y presentes la escritura inscrita en el registro mercantil por ese valor o por más, nunca por menos. En este caso es muy importante que sepamos que este va a ser el timing, ¿vale? Aquí pongo un ejemplo, que una empresa ahí va a cerrar una ampliación en los próximos 6 meses de 200K, se compromete, ENISA en 2-3 meses resuelve y, Sí. perdona, Emilio, ¿has dicho algo? No, no, quería hacer un apunte que esto me parece muy importante porque se lo estoy viendo a muchas startups y tiene toda la lógica del mundo. Se está jugando muchísimo con los preconcedidos. ¿Por qué se está jugando muchísimo con los preconcedidos? Porque el preconcedido, es decir, tener el estatus de un ENISA preconcedido, es también una palanca para cerrar tickets de inversión privada. Es decir, si hay un inversor que está a punto de meter 50.000 euros y está pensando si animarse o no animarse, tú le dices, oye, que es que tengo un preconcedido de NISA, que es que si cerramos ahora la ronda de 300.000, pues tenemos 200.000 euros asegurados por parte de NISA. Eso para el inversor es una fuente de confianza y una fuente de seguridad. Entonces, el preconcedido sí que ayuda a cerrar muchos tickets de inversión privada. Por eso tiene todo el sentido del mundo ese escenario de solicitar el ENISA, aunque no tengas todavía la ronda 100% cerrada, porque te va a servir tener el estatus de preconcedido para cerrar tickets privados. Correcto. Eso es, como dice Emilio, fundamental. Puede suponer también un aliciente, ¿no?, a los inversores para que puedan entrar a la compañía, porque saben que realmente desde que está esa propuesta vinculante de financiación por parte de ENISA lo va a cumplir, ¿vale? Entonces, es muy importante que sepamos ese timing, ¿vale? Si nosotros presentamos hoy una solicitud de ENISA, se resolverá en 2-3 meses, ¿vale? Si todo, pues va como esperamos y como nos transmitió ENISA en la reunión de diciembre. Y en ese momento, lo que pongo aquí, lo que hará será, bueno, pues aprobar ese préstamo y dejar 2 meses para presentar la escritura de ampliación de capital que nosotros hayamos dicho que vamos a realizar. En este sentido, y esto fue algo que vimos con Emilio, no sé si te acuerdas, decíamos, es que no sabemos si vamos a cerrar una ampliación de capital de X o de Y, pues siempre será mejor, digamos, afianzar el tramo inferior. Si yo, por ejemplo, voy a hacer, no sé si voy a hacer entre 200 y 300, digamos 200, que en teoría va a ser algo que sí voy a realizar la ampliación. Una vez que transcurren esos 2 meses, si todavía no has cerrado la ampliación de capital, existe la posibilidad de solicitar una primera prórroga. Esa primera prórroga es de 45 días, con lo cual estaríamos hablando que ENISA resuelve, me deja 2 meses y después solicito una prórroga de otro mes y medio. ¿De acuerdo? Después de esa primera prórroga existe la posibilidad de solicitar una segunda, que sean otros 45 días, y después, en última instancia, existe la posibilidad de solicitar una tercera prórroga, que sean 45 días más. Si no lo cierras en todo eso, si os dais cuenta, estamos hablando de 6 meses vista, incluso un poquito más, en ese momento el ENISA se quedaría como es normal. ¿Ok? Bueno, pues seguimos también para entender cómo evalúa ENISA. ENISA, de hecho, lo que hace es evaluar en función de la vida de la empresa, por lo general. Luego también evalúa en función del modelo de negocio, pero nosotros que hemos sacado, mejor dicho, más de 200 ENISAs, que ya son unos cuantos, pues hemos venido observando en los últimos años
que el patrón de evaluación es el siguiente, ¿no? En empresas con menos de 2 años de vida, el peso de la proyección financiera es muy importante. No quiere decir que sea toda la evaluación, pero aquí sí va a ser muy importante ese business plan. Lógicamente también que tenga grado de innovación, que sea pues un proyecto viable, que pueda amortizar la ENISA, está claro, ¿vale? Pero ese business plan va a pesar bastante y tiene también un sentido, ¿no? Porque realmente ENISA, si la empresa tiene menos de 2 años de vida, apenas tiene histórico. En este caso suele ser algo que sí se diferencia de la financiación bancaria. La financiación bancaria en algunos casos sí, sobre todo en la división especializadas en startups, pero en la mayoría de los casos lo que hace es, le dice, oye, ven después, ¿vale? O bien te pide que avales, por lo cual normalmente no, las startups no avalan. Entonces, lo que vengo a decir es que si tenéis menos de 2 años de vida, esa parte del business plan, unido, lógicamente, a la ampliación de capital que se consensúe, pues va a ser fundamental. Es recomendable también, cuando la empresa hace su primera solicitud y tiene menos de 2 años de vida, que tenga unos meses de movimiento. Normalmente se dice pues unos 6 meses de vida o algo así. ¿Por qué? Porque realmente quieren ver que en la cuenta de pérdidas y ganancias hay movimiento. Pues he contratado empleados, he hecho subcontrataciones, estoy empezando a facturar, ¿vale? Entonces, esa parte también es muy recomendable. Y aquí también pongo un disclaimer, y es que no es necesario en términos estrictos que la empresa haya empezado a facturar. Hay determinados modelos de negocio que la facturación a lo mejor viene el año 3 o 4, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, va a ser ahí importante. Si factura la empresa, lógicamente va a ser muchísimo mejor, pero si no lo hace, pues también cabe la opción de que concedan un primer ENISA. Luego también lo que decía aquí, ¿vale? Siempre va a estar el hecho de la ampliación de capital dineraria. Aquí muchas veces se dice, no, ¿puede aportar un activo, servicios, trabajos, tal? Sí, se puede hacer. De facto, eso iría a una elevación de los fondos propios, pero realmente lo que busca ENISA es que entre dinero. ¿Por qué? Porque la empresa tiene que tener liquidez suficiente y ENISA lo que no quiere es financiar todo el proyecto, lo que quiere es cofinanciar y que la otra parte de cofinanciación provenga de recursos privados que se inyecten en la compañía en forma de dinero. Vale, ¿qué ocurre cuando la empresa tiene más de 2 años de vida? Cambia la película. En este caso, por lo general, el 80% del rating de riesgos lo conforman los estados financieros históricos, ¿vale? Es decir, en este caso, cuentas anuales del 24 y cuentas anuales del 23. Y, claro, aquí también es muy importante que la empresa, en este caso, pues sí esté facturando, que la empresa no cuente con fondos propios negativos en el último ejercicio cerrado, ¿vale? Eso suele ser una red flag y que haya experimentado una evolución interanual interesante en ratios como ventas, fondos propios, etcétera. ¿Okay? También es muy importante que la empresa tenga liquidez. Cuando digo liquidez, no significa que tenga 500.000 euros en el banco necesariamente, sino que, pues oye, se vea que en el comportamiento a nivel de tesorería no es una empresa que le quede 2 meses de runway, no va a quebrar, no va a romper caja en 2 meses, ¿vale? Entonces se va buscando que esté más o menos equilibrada en cuanto a situación patrimonial. Y por último, una vez más, está el hecho de la ampliación de capital, que siempre va a ser determinante para optar a una ENISA. Muy rápido vamos a pasar por la fase, creo que ya lo comentó Emilio, pero vamos a pasar por la fase por las fases que tiene cuando solicitas una ENISA. Tú cuando solicitas una ENISA entra a la fase de admisión que se llama, se sube al portal del cliente y ahí ellos evalúan, pues normalmente lo hacen en unos 30 días, de 30 a 45 días en función de la carga de trabajo, evalúan que esté todo ok, ¿vale? Y que no haya ninguna red flag. Por ejemplo, os decía antes que si una empresa en la línea de crecimiento tiene fondos propios negativos en el año anterior, pueden directamente que no pase de admisión, ¿vale? Entonces, aquí lo que van a hacer es ver que no haya ninguna red flag, que la documentación se ha subido toda correctamente y que la solicitud se ha presentado de manera integral. Después, ¿qué pasa? Pasa a análisis, la fase de análisis. En esta fase sí que se meten a evaluar el contenido de la propuesta y en estos casos también muchas veces se producen entrevistas con los emprendedores, ¿vale? Aquí, por ejemplo, nosotros, pues cuando, ¿te acuerdas, Emilio, que hicimos la entrevista con Enisa? Pues nos metemos, defendemos la parte financiera, el CEO en este caso pues explica un poco la visión, el background, etcétera, etcétera, y de alguna manera que tenga sentido lo que hemos plasmado en la solicitud. Según nos dicen, en la fase de análisis, entre 30 y 45 días deberían estar resolviendo y lo que pasa finalmente es que va a comité de inversión.
Puede ir a comité de inversión si la solicitud de NISA es de hasta 300K o puede ir a consejo de administración, que sería para operaciones grandes, que sería de 300K en adelante. Por ejemplo, la operación de Belka de 600K fue a consejo y los dos NISAs anteriores fueron a comité de inversión. Y en ese comité, o bien en su defecto en el consejo, se decide si se aprueba, si se minora la cantidad pese a que se ha aprobado o si se rechaza. Por último, suponiendo que la historia acaba bien, te emiten esa resolución y va a asesoría jurídica, lo que os decíamos aquí anteriormente. En 2-4 semanas te citan a firmar y en esa firma, en 24-48 horas, pues se recibe el dinero en el banco. Preguntas frecuentes. Esto es muy rápido porque, como os digo, nos lo preguntan bastante y si estáis aquí interesados en la parte de NISA, pues quizás os resuelva alguna pregunta que tenéis. ¿Tiene NISA en cuenta un préstamo convertible? La respuesta es que depende. Es decir, si ese préstamo convertible no se va a capitalizar durante este año, en un contexto de ampliación de capital, no se va a tener en cuenta. De hecho, de facto, eso es un préstamo hasta que se convierta. Ellos lo ven como deuda. Si lo ven como deuda, el ratio de endeudamiento se incrementa y eso va en perjuicio del ratio de patrimonio neto versus endeudamiento, ¿vale? En 2024 los plazos fueron mucho más largos. En 2025 se prevé que todo sea mucho más ágil con el nuevo fondo de 300 millones, como os he dicho previamente. Y luego también que si puedo solicitar más de una ENISA. Algunas empresas me sorprenden porque nos dicen, no, es que ya tengo una ENISA. Y yo le digo, ya, pero es que puedes solicitar varios. Entonces, que sepáis que siempre podéis solicitar más de una ENISA, siempre y cuando la foto pues, sea más o menos viable. Luego también otra pregunta frecuente es, oye, si he solicitado 150.000 euros, ¿puedo pedir después más durante la fase de análisis y tal? La respuesta es no. Si tú solicitas 150.000 euros, quieres solicitar después más porque vas a levantar más ampliación, etcétera, tendrías que cancelar esa solicitud y volver a realizar una nueva con unas nuevas proyecciones financieras, una nueva memoria, etcétera, etcétera. Luego también muy frecuentes, porque NISA siempre dice que no financia determinadas actividades, sobre todo hace hincapié en las actividades inmobiliarias y las actividades financieras. Aquí hay algunas excepciones, por ejemplo, si tú tienes un marketplace que pone en común oferta y demanda, ahí sí puede, aunque verse sobre una actividad inmobiliaria o financiera, ahí en esa labor de marketplace, ahí sí pueden financiar tu compañía, porque no se considera que estés haciendo de facto una actividad inmobiliaria o una actividad financiera. ¿Vale? Y luego hay otros sectores que también le llaman riesgo reputacional que, bueno, pues de alguna manera los vetan por ahora hasta que no haya una regulación, pues, digamos, más sólida y le den el visto bueno desde el punto de vista de riesgo reputacional. El tipo de interés de los préstamos en ISA lo he mencionado anteriormente y luego también está muy chula, ¿no? Dice, oye, si ya tengo el préstamo en ISA, ya soy una startup conforme a la ley de startups y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener lo que tiene Emilio y lo que él pide a sus participantes, que es el certificado de empresa emergente. Una vez que tú tengas un ENISA, puedes pedir el certificado de empresa emergente. Lo normal es que sea más ágil, porque realmente ENISA ya te ha dado el ok, porque te ha dado la pasta, ¿vale? Y si no tienes un préstamo ENISA, también puedes pedir la acreditación de empresa emergente. Y en este caso el proceso pues un poquito más largo, ¿no? Porque no tiene información previa tuya. ¿Cómo es el contrato que se firma con ENISA? En este caso, muy sencillo. Podéis entrar en ENISA, acceder a cualquiera de sus líneas y ahí veréis a la derecha digamos, un listado de documentación en el cual podéis ver el contrato que se firma de préstamo. Podéis ver pues, obligaciones, yo qué sé, todas las cláusulas, ¿no? que se recogen y saber de antemano qué es lo que vais a firmar con ella. De todas formas, Emilio, en tu caso que has firmado tres, ¿cómo es? ¿Es laxo? ¿Es alguna cosa que quieras destacar al respecto? No, no, es un contrato tipo. Vale, ok. Por ejemplo, ¿qué te van a decir? Oye, no hagas reducciones de capital sin avisarlo. Tiene sentido. No cambies el objeto social sin avisarlo. No te lleves a un paraíso fiscal el domicilio, ¿vale? Cosas que normalmente pues tienen cierto sentido, ¿no? Luego también otro tema es, ¿puedo renegociar el calendario de amortización de mi NISA actual? La respuesta es que sí, ¿vale? Otra cosa es que se acepte o no se acepte. NISA va a evaluar en cada caso cuál es la realidad de la empresa y decidirá si te permite renegociar o mejor dicho, ellos lo llaman reconducción, es decir, coger el cuadro de amortización que se ha acordado en el préstamo y intentar hacerlo más flexible. Pero eso, como os digo, se tiene que plantear una solicitud aparte y ellos decidirán si sí o si no.
Entonces ahí también suele haber un poquito de feedback. Por último, también una pregunta muy común. Oye, ¿Enisa me pide que justifique el préstamo? La respuesta es que no. De hecho, esta es una de las cosas más flexibles también de Enisa, y es que no tiene carácter finalista. Es decir, no te van a pedir que le justifiques en qué te ha gastado el Enisa y en qué no. Lo que te van a pedir es que le devuelvas el préstamo conforme al calendario de amortización establecido. Por tanto, esto también hace, y está muy interesante, que sea muy combinable con otras financiaciones, subvenciones, etcétera. ¿Por qué? Porque tú, pues, por ejemplo, hay un combo muy habitual, ¿no? Para empresas de menos de 3 años, que es un ENISA y un Neotec. ¿Puedes tener ambos? Por supuesto que sí, ¿vale? Entonces, al final se trata de ver para cada caso qué es lo más recomendable. Y luego, pues, la línea de lo anterior, ¿se puede combinar ENISA con otras ayudas públicas? Por supuesto que sí. Y bueno, esto es la presentación que quería compartiros rápidamente. Aquí he visto, bueno, que hay alguna pregunta más. Emilio, te lo lanzo a ti, ¿vale? Dice Daniel, hola, soy un emprendedor, llevo 8 años construyendo una empresa de robótica, pero no consigo escalar el negocio. Me gustaría saber cómo abres y cierras una ronda, das un aviso, la anuncias o cómo se gestiona eso. Yo creo que eso ya ha respondido, pero bueno, si quieres dar un resumen. Bueno, si eres tú solo con tus socios, pues convocas una junta general, que en este caso, si sois poquitos, pues será algo muy sencillo. Le pones una valoración a la empresa y emites nuevas participaciones que vas a tener que vender. ¿Qué recomiendo yo? Pues hacer un circuito de pitching, es decir, presentarte a todos los concursos donde sepas que la audiencia van a ser inversores o venture capitals y empezar a conectar con esta audiencia que suelen estar siempre en este tipo de eventos, o también pues hacer de forma pública en LinkedIn, que busques esta información, o no sé si a alguien le contesté por aquí, que se coja este listado de Business Angel que acabo de compartir por el chat de los 200 Business Angels más activos y contactar con ellos, porque lo que vas a necesitar sobre todo es hablar con 2 o 3 para tener ese primer feedback de qué tal está tu pitch y qué tal está tu empresa. Si estás enfocándolo bien, si estás enfocándolo mal, igual hay business angels que son muy francos y te dicen esto no tiene ningún tipo de sentido. Si hay 3, 4 business angels que te dan un feedback muy negativo, pues replantéate absolutamente, replantéate todo. Es decir, no es normal. No es normal que vayas a hacer un pitching a 4 business angels y los 4 te dicen que esto no hay por dónde cogerlo y son francos en ese sentido, pues igual tienes que abandonar o darle una vuelta de tuerca potente al, al proyecto. Y después ya cierro, porque tengo reunión a la 1:30. Preguntaba Tamara Vázquez qué compromisos hay con los business angels a la hora de darles rentabilidad. Es cierto que un business angel subjetivo no es invertir, sino desinvertir. Por lo tanto, nosotros como CEOs o como cofundadores tenemos que estar pendientes de buscarle ventanas de liquidez. Ventanas de liquidez que es o bien la venta total y parcial de la empresa con una plusvalía sobre la valoración a la que han entrado los business angels, o bien una salida al mercado bursátil. Por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos en entorno premercado para salir al Euronext o para salir al BME, y esto haría pues que las participaciones pudiesen, podemos hacer un poquito más, mejorar un poquito la liquidez de las participaciones de los inversores. Y Muy yo creo bien. que lo dejamos Emilio, aquí. sí, yo simplemente también comentaros que, bueno, os he dejado el link aquí también, por si alguno de vosotros necesita ayuda en la parte de CFO externo, la parte de NISA y demás. Ahí podéis escribir, nos escribís en ese pequeño formulario y os contactaremos, ¿vale? Y luego, Emilio, ya por último, que no sé si nos oye, que estás sin los cascos. A ver, Emilio, que no sé si nos oye todavía. Emilio, que nada, Emilio, súper rápido. Bueno, para despedirnos, daros las gracias a todos y me gustaría que termines el evento de alguna manera, ¿no? Diciendo tu principal consejo a emprendedores en un tweet. Yo qué sé. Eh, Es jodida eh, esa, ¿eh? sí, pues que hagan muchas preguntas a la gente que sabe, que se rodeen de gente mejor que tú en aquello que no entiendes. O sea, yo como te decía, externalizo todo.
CFO, pues lo tengo externo con vosotros. Quiero levantar un ENISA, pues no lo levanto yo, te contacto a ti. Quiero desarrollar producto, pues contrato una agencia de desarrolladores de producto. Quiero homologar, contrato una agencia de homologadores. Yo al final me dedico a vender y a supervisar cuestiones muy foco del negocio, pero la parte de ejecución, yo entiendo que hay personas y equipos de personas muy especialistas en lo suyo y que lo van a hacer mejor. Si yo quiero conseguir un ENISA, por ejemplo, voy a tardar más tiempo, voy a hacerlo peor, voy a ser menos eficiente que si contrato pues, a una consultora como el caso de Ansit para, para hacer este tipo de procesos. Entonces, vamos, mi consejo es eso, subcontratar todo aquello que no sea foco. Muy bien, pues Emilio, no te quitamos más tiempo. Muchísimas gracias a todos por asistir y la sesión se ha grabado. Luego publicaremos también algo y podéis contactarnos para cualquier duda o lo que sea. Así que nada, lo dicho, que tengáis un excelente día y Emilio, a por todas como siempre. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Adiós.